Estamos. Comparto pantalla y... Bueno, hola a todos. Bienvenidos al segundo módulo del taller de software estadístico. Espero que estén todos bien. Hoy día vamos a ver algo de ggplot, lo más básico para aprender a hacer gráficos en ggplot, y también vamos a ver ya por parte del Fabián, ver Matplotlib, que también es una librería de Python que se usa para graficar. Y eso, no sé si alguien quiere decir algo. O alguna pregunta de ayer, cualquier cosa antes de empezar. Si no, empecemos nomás. Démosle nomás. Cualquier cosa, Ya, pregunten ahí. Yo voy a estar atento al chat. con toda la confianza. Eh, bueno, entonces le vamos a ver lo que es ggplot hoy día, que es mucho mejor que... Segundito. Es mucho Eh, mejor que mm, lo- la forma de graficar base que incluye. Hay una pregunta en el chat. Sí, sí, están estaban grabando. preguntando si se grabó la clase. No puedo venir ayer. Ah, no, va a estar todo subido. Ahí les vamos a mandar un correo con toda la información. Eh, es una forma mucho más elegante y una ventaja que a lo mejor es mucho más ordenado respecto a la base que incluye R, que incluye como el concepto de gramática de gráficos en capas, así se llama. Gramática de gráficos en capas. O sea, en cada capa yo voy a ir escribiendo una configuración específica del gráfico. Eso quiere decir eso último. Y bueno, lo que sale allá en el HTML que les mandé es que tiene muchas opciones de personalización. Muy personalizable. Así que podemos encontrar exactamente un gráfico que nos guste, una forma de graficar. Entonces lo primero que hay que hacer es instalar el package ggplot. Install package ggplot 2. Yo no lo voy a instalar porque ya lo tengo. Y una vez que lo instalemos, estamos en require ggplot2 o library ggplot2. Entonces, para enseñar ggplot, necesito primero hablar de alguna base de datos. Vamos a usar la misma de ayer, Iris. Así que otra vez veamos como las variables principales. También voy a aprovechar de importar Magritte y voy a aprovechar de importar dplyr. Entonces, al igual que ayer, vemos las variables de la base de datos Iris y al final tiene una variable categórica. Y que a partir de eso construyamos un ggplot. Primero voy a hacer un gráfico ggplot y después lo vamos a ir desenredando y viendo las opciones que tiene poco a poco. Entonces, para empezar a hacer un gráfico ggplot, primero lo que tenemos que hacer es llamar a la función ggplot. Hacer esto. Llamar a la función ggplot. Y lo que vamos a hacer nosotros ahora es avanzar a la siguiente capa. Digo, adentro del paréntesis de ggplot va una opción que se llama, va a la opción, o sea, adentro hay que escribir la base de datos que uno está usando. En este caso nosotros escribimos data igual iris. Esto siempre va acá arriba. Y para pasar a la siguiente capa de configuraciones, nosotros escribimos un signo más al final. Y hacemos enter. Una vez llamada la función ggplot y una vez que escribamos la base de datos que estamos usando,
Ahora escribimos las aesthetics, que es una abreviación de, que abreviadamente se escribe como AES, y acá vamos a indicar qué variables van en el gráfico. Yo quiero que en el eje X vaya sepal length y quiero que en el eje Y vaya sepal Y. ¿Sí? ¿Qué pasa si ejecuto esto? Me va a aparecer un gráfico vacío, pero me va a aparecer en el eje X sepal length y me va a aparecer en el eje Y sepal Y. Entonces, ¿qué pasa? Queremos agregar algún estilo de gráfico, algún tipo de gráfico. Entonces, por ejemplo, agreguemos un gráfico de puntos. Para agregar un gráfico de puntos, primero escribo geom y escribo point. Y una vez escritas estas tres cosas, obtengo mi primer gráfico en ggplot. A lo mejor esto les puede sonar como muy complicado si lo están viendo por primera vez, pero la idea es que ahora voy a ir como todo al revés. Ahora voy a ir explicando paso a paso qué fue lo que hice. Vale, la función entonces acá arriba llamé a la función ggplot y digo qué base estoy usando. Configuración de los o escribo que una definición más formal. Eh, ¿Qué info va en el gráfico y parámetros adicionales? Y acá veo qué tipo de gráfico quiero ver. Entonces ese sería nuestro primer gráfico. La idea es que con un poco de práctica nosotros ya podamos usar esto sin escribir las variables. O sea, si bien se ve mucho más ordenado, a veces como que uno puede perder tiempo. Entonces uno puede borrar x igual, y igual. Y ggplot reconoce que esas son las configuraciones, que borramos data, borramos x igual, y igual. Y vamos a obtener igual el mismo gráfico. Esto es cosa de práctica nomás. Yo igual durante todo el taller voy a estar escribiendo data igual, x igual, y igual. Voy a estar escribiendo los parámetros completos para que entiendan qué estoy haciendo. Entonces ahora pasemos a ver más en mayor profundidad qué son las aesthetics. Aesthetics. Entonces acá indicamos qué tipo de variables van en el gráfico. Em, y parámetros según nuestras necesidades. Em, Algunas opciones de que van en las aesthetics, como vimos acá arriba, es x igual, o voy a escribir x, que es variable en eje x. Y es la variable que va en el eje y. Tenemos la variable color, que no es el color que queremos ver el gráfico, sino que acá lo que vamos a escribir es una variable categórica en la que se va a diferenciar nuestro gráfico. Por ejemplo, yo grafiqué sepal length y sepal wide en el gráfico, pero yo voy a escribir color igual a especies para ver los puntos de cada parte del gráfico de un color dependiendo de la especie. ¿Sí? Vamos a ver al tiro un ejemplo. Y fill, que es algo análogo, que hay una pequeña gran diferencia entre los dos. Acá voy a escribir la palabra colorear según variable categórica. Y acá fill, rellenar de un color según
variable categórica. Entonces veamos al tiro un ejemplo de color. Vamos a hacer como tengo en el HTML, un scatterplot. Cambiamos un poco las variables. O bueno, hagamos las mismas. Hagamos un ggplot con la base de datos iris. Abajo escribo las aesthetics. Y acá es donde voy a hacer un ejemplo de color. Acá voy a dejar x igual a sepal y igual a sepal white. Y voy a agregar adentro de las aesthetics la palabra color. Y en color voy a escribir especies. Porque como vimos arriba, especies, acá, es una variable categórica. Y voy a escribir el tipo de gráfico que quiero ver con la palabra geom. Y en este caso quiero un gráfico de puntos, así que escribo point. Ejecuto el código y podemos ver acá a la derecha que se hizo un gráfico que va a colorear según la variable categórica. Vemos que setosa, la categoría setosa está marcada de color rojo, la variable versicolor está coloreada de color verde y la variable virgínica está coloreada de color azul. Si queremos cambiar el color, em, lo- vamos a ver un ejemplo de cómo cambiar el color como al final de toda la explicación. Ahora por mientras vamos a quedarnos en solo esto. Ahora vamos a ver las geoms, que como les he explicado un par de veces, indica el tipo de gráfico que queremos ver. Estoy con mayúsculas. Eh, y vamos a ver como las más principales o las que más se usan. Y es primero geom point. Y esto va a ser un gráfico de puntos. En ejemplo ya hemos hecho como varios. De hecho voy a dejar este mismo acá arriba. ¿Sí? Exactamente el mismo gráfico. Gráfico de puntos, dispersión, scatterplot, depende de cómo le guste llamarlo. El segundo tipo de gráfico que quiero ver es el Geomline, que es el gráfico de líneas. Esteban está preguntando qué pasó con el fill. No entiendo bien la pregunta, no sé si tú cachai. Ah, ya, sí, sí. Un poquito más adelante vamos a ver un ejemplo porque el fill generalmente es para gráficos que incluyen barras. Por ejemplo, el boxplot. Bueno, para el boxplot generalmente se usa el fill. Que hay una como diferencia que el color como que solo rellena el contorno de la barra y el fill rellena como el interior de la barra. Sí, pero vamos a ver No, eso ya. como mucho más detalle un poquito más adelante. Que como que ya hablo específicamente de eso. Entonces, para ver un ejemplo de GeoBline, me gustaría trabajar con una serie de tiempo. Así que voy a usar, y esto es una función que viene por defecto en R, me imagino. Es un package que viene por defecto, que es datasets. Si tienen algún problema instalándolo, por favor, me avisan. O si es que no llegara a estar en R. Y voy a escribir acá economics. Y acá se importó en el entorno una base de datos que se llama economics. Entonces ahora lo que quiero hacer es ver algunas variables de la base de datos economics. Podemos ver que la primera variable es date, que está en formato fecha, por lo que podríamos hacer al tiro directamente un gráfico de líneas con esa variable, porque los gráficos de líneas recordemos que generalmente están recomendados para series de tiempo. Entonces, usando esta base, podemos graficar, por ejemplo,
en el eje X poner la fecha y en el eje Y poner el desempleo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Escribimos ggplot, la base de datos que estamos usando, data igual economics, abajo escribimos las aesthetics, x igual date y igual a un employee. Un employee. Y abajo escribimos geom line. ¿Sí? Y acá se nos hizo un gráfico de líneas respecto a en el eje X va date y en el eje Y va employee. Y podemos ver que el desempleo va creciendo de alguna otra forma. Entonces, ahora veamos otro tipo de geom, que es geom histogram, que así se hace como el famoso histograma. Y por ejemplo, hagamos un histograma de la variable sepal-white. Entonces, volvamos a la base de datos iris. En las aesthetics, x igual sepal-white. Y como tenemos que en un histograma solo va una categoría, solo eso van en las aesthetics en ese caso. Siempre hay que tener cuidado con cuántas variables van en el tipo de gráfico que queremos. Y acá escribimos geom histogram. Acá me tira o me da una recomendación que escriba bindwidth igual 30. Bindwidth igual 30. Bueno, podemos hacerlo con menos. 10. 1. En verdad lo mismo, podemos poner 0.3. Y ahí se va como arreglando. 0.1, ¿sí? Ahí está un gráfico. Ahí se puede ver como de mejor forma el histograma. El tema de, bueno, acá podemos ver un gráfico que no se ve como muy lindo, así que termino de ver como los tipos de geom que hay y vamos a ver como las configuraciones específicas para hablar de colores, etiquetas de eje y todas esas cosas por el estilo. Y nos estaría quedando el geom boxplot. Bueno, nos quedan dos, geom boxplot y geom bar si no me equivoco. Y este sería el boxplot. Boxplot. Gráficos de caja y bigote, etc. Entonces, hagamos un boxplot de la variable sepal-length según y coloreamos según la especie. Así que tendríamos tres boxplots. Ggplot, iris, aesthetics. En este caso hay que tener cuidado porque nosotros queremos ver la distribución de sepal-length respecto al eje Y donde estamos viendo un boxplot. Así que escribimos Y igual a sepal-length. Y acá vamos a agregar otra aesthetics que va a ser fill. Y acá está como la gran diferencia entre color y fill. De hecho, les voy a mostrar en este mismo gráfico al tiro cómo se vería con color y cómo se vería con fill, para que quede bien claro. Bueno, me falta escribir geom box. En este gráfico, bueno, acá tenemos tenemos tres boxplot según para la variable sepal-length. Un boxplot para setosa, otro boxplot para versicolor y otro boxplot para virginica. Acá podemos ver que como pusimos color igual especies, solo se rellenaron los contornos de los boxplot. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero ver todo el gráfico o todos los boxplot rellenados con un color, en vez de estar pintados como por el contorno? Esta es la gran diferencia. No sé si se pudo como apreciar.
Entonces esa es la importancia, como o cuando uno pone color es porque quiere solo ver la línea de un color, y cuando uno pone fill es porque quiere ver todo todos los boxplots pintados de un color completo. Y nos estaría quedando otro gráfico, que este es el último, que es GeoMbar. Y este es el gráfico de barras. Por ejemplo, voy a escribir acá dato igual. Por ejemplo, hagamos un ggplot usando la base de datos Iris. Y en las aesthetics, pongamos x igual a especies. Como queremos ver las especies distribuidas en el eje X, ponemos en el eje X especies. Y ahora ponemos geombar. Y aquí nos vamos a dar cuenta que tenemos 3 barras pintadas de color gris. ¿Qué pasa si quisiera ver las barras pintadas de algún color distinto? Escribimos fill igual especies. Y ahí lo que va a hacer esto es escribir en el eje X las categorías de especies, y también con el argumento fill, con el parámetro fill, esto va a mostrar cada barra del gráfico de barras según un color. Ahora, si nosotros quisiéramos poner color igual especie, veríamos barras grises y el contorno coloreado. Por eso es mejor a veces dejar solo fill. Y ahora nos toca ver argumentos que van dentro de una geom. Argumentos de una geom. ¿Qué puede ir dentro de una geom? De geombar, geomboxplot, etc. Volvamos a la base de datos, em, como la base de datos Economics. Por ejemplo, para hablar de que, por ejemplo, en geombar o dentro de un geom, dentro de un geom se puede agregar 2 puntos. Se puede modificar la aesthetics, y dentro del boxplot se puede agregar, por ejemplo, el argumento color. Color igual a un color. Por ejemplo, usemos el mismo gráfico de líneas que teníamos hecho para la base de datos Economics, y dentro de GeoBline escribamos color igual a algún color. Yo uso harto el Roger Blue. Y así es como podemos colorear una parte del gráfico, o colorear el gráfico. También está el argumento fill, que ya como que he explicado harto la diferencia. Fill igual color. Por ejemplo, usemos el histograma que teníamos acá arriba. Es un histograma bastante sencillo. Y borremos con esto. Escribamos fill igual a un color. Por ejemplo, Deep Sky Blue 1. Y ahí podemos ver que sí es un histograma, pero tenemos que hay intervalos de datos en que no existen valores.
Pero lo importante es ver que el gráfico se coloreó del color que pedimos. También a lo mejor podemos aprovecharnos y escribir color. Color y escribimos un color a lo mejor más oscuro, entre comillas. Ledger Blue 4, por ejemplo. Y ahí podemos ver que se marcaron todos los contornos de las barras del histograma, se marcaron de Dodger Blue 4. ¿Qué más tenemos? Tenemos el argumento line type. Line type. ¿Qué tipo de línea queremos ver? Y usemos este mismo gráfico de líneas que estamos usando de la base de datos Economics. Voy a escribir los principales, por ejemplo, porque hay muchos, pero los dejé en el HTML, todos los tipos que hay para que le echen un ojo. Por ejemplo, está Long Dutch. Está Loaded. Mm, y voy a escribir uno más. Stage. Hay algunos otros más, pero ustedes los pueden ver con mayor calma, por favor, en el HTML. Ya, entonces acá dentro de GeoMline voy a escribir line type igual a long Dutch. Ah, mira, podría mostrar acá mismo en la pantalla los tipos de línea que hay. Entonces tenemos básicamente estos estilos. Yo voy a usar, por ejemplo, el long Dutch, que son como líneas, como son líneas más largas comparados a Deichef. Entonces veamos el resultado. Y podemos ver que se hicieron como varias líneas o líneas como, se hicieron líneas separadas a lo largo del gráfico. Tenemos el argumento size. em, Tamaño de la línea o punto. Vamos a usar un ejemplo de un gráfico de puntos. Por ejemplo, el primero. Y vamos a agregar argumentos para que se vea bien. Ya este está separado por especie. Vamos a agregar size igual a, por ejemplo, 3. Y ahí podemos ver que hay como puntos mucho más grandes comparado a uno que diga size igual 1. Se nota al tiro la diferencia, ¿cierto? Y creo que este es el último argumento o uno de los que conozco, que es el alfa. Y añado un porcentaje de transparencia o porcentaje de solidez del gráfico. Voy a escribir acá, añade transparencia. Usemos el mismo gráfico de acá arriba y coloquemos 6 igual 3 y coloquemos un alfa, por ejemplo, igual a 50, que esto significa tener un gráfico con un 50% de transparencia. Si no se escribe, si no se escribe 0.5. Es un valor entre 0 y 1. Entonces podemos ver que los puntos están como mucho más transparentes. 0.2 ya sería muy invisible. Y ahí la idea es como buscar según nuestros gustos. Acá tengo un ejemplo en el HTML de un histograma que mejora como bastante si se le añade transparencia
como al relleno. Acá con un relleno de 0.5 y si lo cambiamos a 0.3 se ve como, no sé, ahí me gusta más. Ahí es cosa de gusto en verdad. Pero esto como lo que hace el alfa. Y ahora toca ver lo que son las etiquetas de ejes, que es el argumento labs. Escribirlo con mayúscula. Labs. Capa. Capa para indicar. Título. Nombres de ejes. Subtítulo. Y bueno, como el... Y la caption, no sé cómo explicarlo. Y caption. Es como el pie del gráfico. Entonces, aprovechemos algún gráfico que hayamos estado haciendo arriba. Por ejemplo, el que tenemos acá. Entonces, lo que tenemos que hacer es escribir más. Escribimos labs y vamos escribiendo. En el eje X, para escribir el nombre de la etiqueta del eje X, escribimos X igual a el nombre, entre comillas. Por ejemplo, acá queremos colocar em, Cepal Len. Y en el eje Y escribimos Y igual a frecuencia. Hagamos un enter para que se vea más ordenado. El título lo escribimos con title igual a el nombre del título. Y escribimos histograma de Cepal Len. Escribimos también un subtítulo, que es subtitle. Eh, bueno, no sé en verdad qué poner como... Pongamos esto más abajo. Programa y acá abajo pongamos Cepal. Y caption, que esto es más que nada para poner en los informes. Podemos colocar, por ejemplo, gráfico 1. Y si ejecutamos esto, vamos a tener un título, que le puse como título al gráfico, le puse histograma, le puse subtítulo Cepal. Podemos ver que se pusieron las etiquetas de ejes y tenemos que acá abajito se puso la palabra gráfico 1, que esto sirve más que nada para los informes, como decía. Esteban estaba preguntando, dice, ahora, ¿cómo le agregamos una distribución, una curva de distribución al histograma? Quizás eso no lo abarqué no lo abarqué mucho, pero, o sea, no lo abarqué como en los contenidos que vamos a ver hoy día, pero eso generalmente se hace con opción que se llama stats, bueno, y algo más. Sinceramente no me acuerdo. Ese no es como un fit distribution. Ah, no, no, pues te da el ajuste. ¿Y si le ponía una geometría encima de línea, no te lo dibuja? Ah, sí, sí lo dibuja, pero ahí queda como un tema con lo... O podemos poner fácil, o pongamos lines, geom line, y en el eje Y, no sabría cómo ponerlo. X igual podríamos poner un vector del 1 al 100. Y en el eje Y podríamos poner rnorm o creo que es pnorm para evaluar 1 a 100. No sé si va a resultar porque por la media y la... eh, claro, argumento 3 no es un vector. Bueno, ahí habría que verlo. Sí, pero ahora sinceramente no me acuerdo mucho cómo se hacía. Así que tenemos como esa pequeña tarea de ver cómo se hace.
Acá está viendo un código y parece que me dice que dentro del geom histogram, Ah, sí, la esta función aesthetic, es una función que sirve para graficar funciones. Quizás tampoco lo abarqué. La, como que la lógica de escribir stat, function, no me acuerdo cómo era, stats, function. No me acuerdo si era stats o stat. Que ayer. Y esto era function igual a. Bueno, en verdad no me acuerdo si era stats, stat. pero mira, a ver, prueba este que me aparece acá. Al principio en el geom histogram, agregarle otro parámetro que sea aesthetic, entre paréntesis y igual a density. No, Igual pero en a el geom density. histogram. Acá adentro, Claro, ahí. Ah, sí, ese mismo. Pero eso tiene que ir adentro de una aesthetic. ¿vale? Veamos si funciona ese. O sea, creo que esto no, esto es como para, tendría que haber una, o sea, lo que va a hacer acá es graficar, en vez de graficar como frecuencia, va a graficar como porcentaje entre 0 y 1. Entonces esto como que cambió, en vez de contar, va a indicar como porcentaje. Y acá a lo mejor sí funcionaría meter una distribución normal. Ah, ya. Bueno, hay que buscar Porque ahí. si tengo un código dando vueltas por ahí con una distribución normal, tendría que verlo. Que en verdad ggplot son tantos comandos que igual complicado aprenderse todos. Sí, pues, no, De hecho, sí. generalmente yo no aprendí, o sea, es difícil como aprender ggplot. Yo estuve como básicamente 3 meses viendo cómo, copiando y pegando gráficos y cambiando los parámetros. Yo creo que así como que deberíamos partir todo. A Que puro igual es Stack difícil, tiene Overflow. hartos comandos. Sí, eso. Copiando, pegando. Y ahí uno va aprendiendo de a poco. Bueno, entonces quedamos en los labs. En limbs, que sirve para poner limbs, poner límites del gráfico. Por ejemplo, usemos la base de datos Iris, ggplot, data igual iris, más aesthetics, x igual a sepal len igual a petal len, color igual a especies, uy, estoy escribiendo mal. Y geom point. Agreguémosle límites. Acá en el ejemplo tengo que en el x, que en el eje x vaya, bueno, acá x igual y creamos un vector. Lo primero que escribimos es el mínimo y lo segundo que escribimos es el máximo. Y esos serían los límites que queremos en el eje x del gráfico. En el eje y aproveché de matar dos pájaros de un tiro y puse 4, que el límite inferior sea 4 y que el límite superior sea NA. Lo que significa esto es que no tenga límite superior, que llegue hasta como el último valor. Entonces podemos ver que ya no está setosa porque no están los límites del gráfico que pusimos. Y ahora tenemos que en el eje X esto va desde el 6 hasta el 8, como pusimos acá en los argumentos de X. Y tenemos que va de 4 hasta donde se termine en el eje Y el gráfico, que sería antes de 7, que es lo que haría NA en ese caso. Y ya un poco para terminar como la teoría de ggplot, es ver un poco de los temas, como personalización de gráficos. El primero es TeamRay, y la idea es como irle mostrando al tiro cómo queda el gráfico. De hecho voy a usar uno solo y le voy a ir cambiando el tema.
Si agrego una capa que se llame Team Gray, va a aparecer como la capa que se usa por defecto en ggplot, que es como esa gris. Ahora, si uso una que se llame eh, la siguiente es Team BW, que supongo que es blanco y negro, black and white. Queda como un fondo blanco que se ve como bien bonito a mi gusto. Este es como que uso siempre yo para hacer gráfico en ggplot. También tenemos eh, Gem Lindraw, Line Draw, que se genera ya un gráfico como más con las líneas más marcadas. No sé si se puede notar acá como en mi pantalla, porque está como con un zoom, así que como que es difícil notar la diferencia, pero en el HTML que les mandé pueden ver que están como las líneas como que las líneas que están detrás del gráfico están como mucho más marcadas. Y también tenemos Chimlai, lo escribí mal, si es HT, ahí sí. Y podemos ver que son como líneas de fondo mucho más suaves y que se pueden ver, se notan como bien poco, como que resalta el contenido del gráfico en sí. Y tenemos, creo que es la última, no, ni siquiera cerca de la última. Tenemos que es Team Dark, que cambia como por un fondo oscuro. Esto puede ser como vistoso visualmente dependiendo de como del fondo en que estemos trabajando. A lo mejor a veces conviene más tener un fondo más oscuro que tener un fondo claro. También tenemos Team Minimal, que es como ya más parecido a la base que trae R. Se lo voy a mostrar al tiro. Que es una que ya no tiene bordes, se nota como bien poco, como el grill que hay detrás, por así decirlo. Y creo que este sí es el que se parece más a R, que es el Team Classic. Este sí como que marca mucho mejor los ejes y muestra de fondo lo que uno graficó. No hay como un grill de fondo, como que lo único que resalta son los ejes y el gráfico en sí. Y ya hay uno que no marca prácticamente nada, que es el Team Watt, si está bien pronunciado, que básicamente ya no muestra nada, no muestra etiquetas de eje, muestra solo el título, subtítulo y el caption. Y esos serían como los principales temas que hay en ggplot. Como que los dije invitados a revisar un package que se llama BBC Plot, que es como los gráficos que uno ve en la BBC. Y es un package como muy interesante y se ve bien bonito, así que los invito como a revisarlo y cómo implementarlo en ggplot. Eh, entonces ahora vamos a seguir viendo como más teoría o la última teoría de ggplot, que es como que una de las ventajas que tiene ggplot es que se pueden usar como objetos, o se pueden guardar los gráficos dentro de variables. Se voy a escribir ggplot como un objeto. Que voy a explicarlo un poco. Se pueden guardar gráficos para usarlos más tarde
O también se pueden guardar gráficos para crear distintas geoms. Guardar distintas geoms. O el bonus track que les voy a tener. No, mejor no le hago spoiler. Bueno, si revisaron el HTML ya ven que ya pueden ver que viene. Pero por ejemplo, uno puede guardar un gráfico, por ejemplo, uno con Team Classic. O bueno, en verdad voy a usar uno de. Voy a usar el de series de tiempo, el que hicimos con Geometry. Entonces lo que podemos hacer es guardar esto como una variable. Por ejemplo, gráfico 1. Le agrego un poquito más de opciones. Labs X, me acuerdo que era la fecha, y igual a desempleo. Título era igual a desempleo en el tiempo. ¿Sí? Y agreguemos un tema. Team, por ejemplo, Classic. O Team, usemos algo que no usamos, no hemos usado todo el rato. Eh, por ejemplo, Team Minimal. ¿Ven? Y acá no se mostró el gráfico como en la ventana de los gráficos para visualizarlo, y esto es porque se guardó en una variable acá arriba. Entonces, eso es como la gracia. Por ejemplo, voy a mostrar al tiro como un ejemplo práctico. Voy a guardar un gráfico. Perdón, tengo la materia. Ya voy a crear solo un ggplot con una estética. No voy a decir qué tipo de gráfico quiero ver. Por ejemplo, un gráfico para CPALink. Entonces acá llamo la función ggplot de la base de datos Series. Y solo uso las aesthetics, que sería x igual a CPALink. ¿Sí? No voy a ver nada, solo se va a guardar un gráfico isoaesthetic en una variable. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si ahora quiero hacer un histograma con eso? Entonces uso gráfico, CPALink más, y acá escribo directamente la geom. Geom histogram. Y aquí añado algunas opciones que las voy a copiar y pegar para no perder como la idea. ¿Sí? Por ejemplo, acá creo un histograma a partir de un gráfico que yo tenía guardado y le agregué una geom. Voy a escribir acá, histograma. Y ahora, por ejemplo, me dio por hacer un boxplot. Escribo otra vez, gráfico, CPALink más, y escribo geom boxplot. Acá hay que tener cuidado. Primero, vamos a ver, necesitamos añadirle como en la aesthetic un fill igual a especies, porque nosotros acá arriba cuando construimos el gráfico solo especificamos que va en el eje X, pero por ejemplo ahora yo quiero ver un boxplot separado por especies. Así que como les dije por acá al principio cuando vimos las geoms, uno puede agregar adentro o modificar la estética que uno puso arriba. Entonces eso fue lo que acabé de hacer. Entonces veamos el resultado primero. Tenemos un boxplot que está como rotado, que está a través del eje X en vez de a través del eje Y como queremos. Entonces, para solucionar eso, usamos una función dentro que incluye ggplot que es course flip. Y lo que hace es como girar los ejes. Y ahí podemos ver el ggplot, o ahí podemos tener un gráfico que está bien estructurado a lo largo del eje Y. Y bueno, también le podemos agregar temas y todo lo que queramos. Esa es como una ventaja. Y la segunda ventaja
es poder crear un gráfico interactivo. Que eso es como el bonus que les traigo hoy día. Esto se usa con, voy a escribir, install package, plotline, y llamamos a la función require plotline. Y aquí, claro, esto es como muy entretenido. ¿Se acuerdan que al principio de explicarles que ggplot es como un objeto, guardé una variable que se llama gráfico 1? Entonces, este mismo gráfico yo lo quiero interactivizar. Primero veamos el gráfico sin interactivizar. ¿Sí? Es un gráfico normal de una serie de tiempo. Y ahora yo lo interactivizo. ¿Cómo? Escribo gráfico 1 y escribo, perdón, ggplotline y un paréntesis. Bueno, el paréntesis no es necesario. En el momento de ejecutar esto, se va a cargar y voy a tener un gráfico interactivo. Que lo entretenido que tiene esto es que cuando uno pone el mouse encima, se abre un recuadro con información como más detallada. Y esto en un formato HTML, lo que cuando veamos mañana R Markdown, es como muy entretenido y muy útil. Y mejora como mucho la calidad de un informe que podamos hacer. ¿Sí? Entonces esa sería como la teoría y ahora les dejo como invitados a hacer la actividad. Ustedes pueden hacerla mientras yo como la hago, porque también voy a enseñar como un poquito de configuraciones adicionales. Entonces la actividad dice acá, usando la base de datos del módulo 1, genera un gráfico. Mira, ¿saben qué? Mejor antes de partir la actividad me gustaría preguntar si alguien tiene alguna duda, consulta, si les quedó todo claro, antes de avanzar a la actividad, yo creo. Sí, creo que no hay nada. No hay preguntas en el chat. Ya, buenísimo. Bueno, entonces la actividad consiste en... Voy a abrir una pestaña que tengo por acá. Eso es. La actividad dice, primero usemos la base de datos del módulo 1, que estábamos usando ya del coronavirus. Nos piden generar un gráfico de líneas para ver la evolución de la cantidad de casos por día en Chile, Argentina y Perú en enero de 2021. Y acá nos dice que podamos usar las opciones que nosotros queramos. Y el hint es usar dplyr y magritte primero para tener como una base que solo tenga esa información. Entonces primero creemos una base que tenga solo información de enero de 2021 para Chile, Argentina y Perú. Entonces veamos, por ejemplo, creamos una variable primero. Chile, Arg, Perú. Primero cargamos los packages, siempre importante. Los tengo cargados. Bueno, menos río. Y ahora cargamos la base de datos que estábamos usando ayer. Voy a pegar el link en los comentarios del Zoom o en el chat del Zoom para que puedan hacer lo mismo que estoy haciendo acá. Y ejecuto esto. Se va a demorar un poquito porque la base de datos es pesada. Y ahora sí uso la base de datos que estábamos usando ayer. Hagámosle un str para que recordemos más o menos que tenía la base. ¿Sí? Recuerden que eran la mayoría de variables como numéricas, una que es string en formato texto y hay una que está en formato fecha, que era como la característica de tener una serie de tiempo, que es lo que estamos trabajando. Y acá los códigos de los países, el nombre del país, etcétera. Entonces lo primero importante, nos piden que sea Chile, Argentina y Perú. Así que lo que vamos a hacer, location in, y creamos un vector. Chile, Argentina, Perú. Como es una base de datos que está en inglés, no es necesario poner acento a Perú. Usamos pipe, otro filter.
Ahora nos piden que esto sea en enero de 2021. Entonces date primero que sea mayor o igual a el 31 de enero porque nos piden en todo en enero. Así que sería 2021, 01, 31 y esto a su vez, no al revés, que sea mayor al 1 de enero y esto a su vez que sea menor o igual, ahora sí al 31 de enero, que sería el 21, el 01, el 31. ¿Qué más? Borramos los datos faltantes de New Case, ya que para ver la evolución de la cantidad de casos diaria, no nos gustaría tener datos faltantes. Sería filter, isna, new case. Y finalmente usamos la función select. Como queremos ver la evolución de casos y queremos ver también queremos ver solo como dónde están los casos, Chile, Argentina o Perú. Primero usamos location, que es donde dice el nombre del país. Queremos ver la fecha, date. Y también queremos ver la cantidad de casos, o sea, new case. ¿Sí? Y con eso ya tendríamos una base de datos lista para pasar a ggplot. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Usamos ggplot. Chile, Argentina, que usamos la base de Chile, Argentina, Perú. Usamos las aesthetics. Y acá es interesante. Y esto es donde se nota que esto es muy aplicado. En el eje X queremos ver date. ¿Sí? Quizás debería mostrarles primero qué hay en la base de datos que acabamos de hacer. Tenemos que hay una columna que dice la ubicación. Eh, ¿Te faltan datos? Hay 31 observaciones. A lo mejor escribí mal la fecha. Argentina, Perú. Creo que esto tiene un error. Eh, Toda la razón. Muchas gracias. Ya, y ahora sí que sí, esto está buenísimo. Y ahora sí les voy a mostrar. Ya esto sí está completo. Va a mostrar información de Argentina, Chile y Perú en enero de 2021 y va a mostrar la cantidad de casos diarias que hay. Entonces, en el eje X queremos ver la fecha, en el eje Y queremos ver la cantidad de casos, o sea, new case, y queremos color, o sea, queremos separar según una variable categórica, y en este caso la variable categórica va a ser location. Eh, Ahora colocamos el tipo de gráfico que queremos ver con GeoMline. Queremos ver un gráfico de líneas según el ejercicio. Genera un gráfico de líneas, así que usamos GeoMline. Y por ejemplo colocamos size igual 1, por ejemplo, para ponerle algo. Y colocamos las etiquetas de ejes. En el eje X queremos que vaya fecha. En el eje Y queremos que vaya cantidad de nuevos casos. Queremos que el título sea, escribámoslo abajo, cantidad de nuevos casos Chile, Argentina y Perú en 01 de 2021. Y le colocamos un tema al gráfico, team W, y creo que eso sería. Y ahí podemos ver que se hizo un gráfico como muy bueno, donde se puede apreciar cómo han ido evolucionando los casos en Perú, que está de color azul, Chile de color verde y Argentina de color rojo.
tenemos como tenemos que Chile es como, tiene una cantidad de casos como más estable comparado a los otros países, y podemos también apreciar que en Argentina de alguna forma los casos se están dando la baja, en Perú es muy inestable, y ahora les voy a enseñar como algunas opciones adicionales que son un poco más complejas, por ejemplo, para cambiar el color de las líneas. Y esto se hace, le voy a llegar y poner el código, más, perdóname, con una función que se llama Scale Color Manual. Uno pone labels igual a, y aquí le puse, en vez de que dijera Argentina, Chile y Perú, quiero que diga ARC, CHI y PER. Y en los valores coloco los colores que quiero que sean las líneas. Argentina quiero que sea de un color celeste, Chile de un color rojo y Perú de un color más gris. Y también quiero el título de la leyenda, que no sea location, que sea país. Eso se lo voy a dejar acá. Entonces ejecutamos todo esto y ahora vamos a ver un gráfico mucho más con colores que uno como identificaría más, como ver a Chile de color rojo, Argentina de color celeste, bueno, y Perú un color ya más que sea distinto, ¿cierto? Y acá podemos ver que en vez de decir location, dice país. Y es un gráfico mucho más entendible visualmente. Y ahora el bonus track era hacer esto interactivo. Entonces esto lo guardamos como una variable, gráfico actividad, y acá escribimos gráfico actividad, escribimos ggplotline. Esperamos que se cargue un poquito y ahí lo tenemos. Y aquí tenemos un gráfico que está más, un gráfico interactivo. ¿Sí? Esa es como su gracia. Bueno, y eso sería mi parte de ggplot. No sé si alguien tiene alguna duda, comentarios, y como para ya empezarle a darle el paso al Fabián. Eso sería. Me demoré una hora casi justa, igual que ayer. Quizás sería bueno que mostréis cómo la gente puede descargar esos gráficos. Fácil, ¿Cómo descargarlo? útil. No sé cómo guardarlo. Sí. Eh, bueno, acá arriba en el RStudio hay una función que se llama plots. Quizá con gráfico interactivo no están recomendados, Mm. pero ejecuto el gráfico normalmente y lo guardo. Gráfico de actividad, guardo el gráfico normal, plot y save as image. Y aquí uno puede guardarlo. Y uno puede escribir el nombre, gráfico de actividad. Y aquí hay algunas opciones y uno le da save, que se va a guardar directamente en la carpeta donde uno está trabajando. Y así se guarda. O también acá hay una opción que se llama export y creo que es más rápido. Save as image o save as PDF, que es guardar como imagen o guardar como un PDF, depende de la necesidad que tengan. Sí, yo uso eso. Y quizás mañana con RMarkdown la idea es como empezar a evitar hacer como esas prácticas de copiar una imagen de un lugar y pegarla, por ejemplo, en el Word. Mm. Esa es como la gracia de RMarkdown, como usar como un entorno que permita como varias funciones, látex, gráfico interactivo, generalmente interacciones, como crear todo dentro de un mismo ecosistema. Eso Un sería, laboratorio completo. sí. Así que Fabián, te dejo el poder. Ya, voy a ver, eso sí, me dais un minuto, me podéis poner unos temas de sala de espera. ¿Y cómo? ¿Cómo? Podéis poner algo de música por mientras que tengo que ajustar unas cositas y le doy. Dale, dale. Bueno, tenemos recreo entonces. Fue como un break.
Tengo que subir unos datos a un drive y estamos. Te dije que era un polvo, para el amor estoy sordo. Una vez lo intenté, pero eso del amor no lo soporto. No lo niego, me gusta comerte, en todas las posiciones ponerte. Y aunque fue un placer conocerte, chingamos y ya no quiero verte. Tú no eres mía, yo tampoco soy tuyo. Todo se queda en la cama, al amor yo le huyo. Y tú no eres mía, yo tampoco soy tuya. Todo se queda en la cama, yeah. Al amor yo le huyo. Y no te enamores, yo no creo en amores. Sé que me perdí después de comerte, que ahora picheo pa' volver a verte. Y no te enamores, cambié flores por condones. Yo sé que me perdí después de comerte, ahora picheo pa' volver a verte. De mí no te enamores, pa' carajo las flores. No creo en nada de eso, ni el mundo de colores. Mala mía, lo siento, yo tengo mis razones. Te ilusionaste, pero a mí sin cojones. Si ayer no pienso en ti, no te emociones. Dile a Cupido que yo estoy de vacaciones. Sigas detrás de mí, no te voy a mentir. Ay, ya es muy difícil que me vuelva a enamorar. Cupido quiere engañarme, pero no me voy a dejar. Lo veo muy difícil que me vuelva a enamorar. Ya, Porque si me démosle. voy a secuestrar. Me conociste en la Se calle, fueron a buscar un cafecito, algo. mi corazón está negro y puede que un día de esto te falle. Llámame cuando estés sola, cuando quieras que te guaye. Pero no me hables de amor, que no creo en nadie. No soy pa' ti, yo no te quiero herir. Podemos vernos un par de veces y no más de ahí. Pero no soy pa' ti, yo no te quiero herir. Mala mía, si con mi caricia te confundí. Mala, baby, mala mía por picharte. Ya. Vamos entonces. Ah, les mando el drive. No se los mandé. El mismo que usamos ayer, si es que alguien lo tiene a mano, lo mando igual de nuevo. ¿Dónde lo dejé? Y también vamos a trabajar, o sea, yo voy a estar acá trabajando en el Colab, en Google Colab. Todos lo pueden hacer en Python igual si es que lo tienen y prefieren. Les mandé. Pero vamos a usar los datos que dice vacunas per cápita, pero me equivoqué, no es per cápita, son datos que están por cada 100 habitantes. Nos dice cuántas vacunas se han hecho en cada país, cada 100 habitantes de ese país. Ya, no estoy compartiendo.
Ya, entonces les mandé los datos. Entonces nos vamos a meter a Google Colab. Google Colab. Se ve bien la pantalla, ¿no? Sí, se ve bien. Gracias. Ya, ya acá. Entonces, eh, a ver, voy a hacer un blog nuevo mejor. Poner aquí sesión 2 y le damos. Entonces, vamos a usar vacunas per cápita. Insisto, está mal nombrado. Eso no es per cápita, son cada 100 habitantes. A ver, veamos. Vacuna. ¿Qué pasó? Ah, lo primero, voy a importar las librerías. Entonces, vamos a importar pandas, HTTP, y subir los datos. Tampoco los subí. Entonces aquí, para subir los datos, se van a esta carpeta, a la flecha, y buscan sus datos. Yo los tengo aquí. Aquí está. Suma el código, sí, al tiro. ¿Se ve bien ahí o le hago más? O menos. Ya. Entonces ahora ya subí los datos y los puedo cargar y los puedo mirar. Entonces eso me da el total de vacunas por cada 100 habitantes, y está ordenado por fecha. Y esos son los datos. Ahora puedo subir un poco más, no sé, menos 50. Entonces para cada país tengo una serie de tiempo. Ya todos bien hasta ahí, todos tienen los datos, se pudieron meter, pudieron ver la planilla. Si hay alguien que todavía no está listo, avisa nomás. Ya, entonces, ¿qué es lo que quiero que hagamos acá? Quiero imitar un gráfico que salía ayer en esta página del Mundo en Datos, en donde nos mostraba, a ver si lo puedo mostrar acá. Eh, a ver, anda medio lento mi internet, qué extraño, a ver. Ya. Está cargando, anda medio lento. Entonces quiero que hagamos este gráfico de aquí, que dice vacunas administradas por cada 100 personas. Entonces, lo que quiero que hagamos con estos datos. Entonces, lo primero que notamos, por ejemplo, es que tenemos, cada día tenemos una observación. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer si queremos saber el total de vacunas que se ha hecho? Eh, Podríamos agrupar estos datos. Aquí hay mucho, la molesta. Entonces, yo quiero agrupar, quiero tener solamente una observación por país. Entonces vamos a transformar esto de esta manera. Vamos a tomar los datos y vamos a decir, bueno, van a ser igual. Agrupémoslo
por país, que aquí está nombrado como entity, y devuélveme la columna, se llama total de vacunas por cientos, y devuélveme el máximo de eso. Porque como cada día me dice cuántas personas han sido vacunadas cada 100 días, el máximo equivale al total de vacunas que han habido en todo ese tiempo, porque se va acumulando día a día. Entonces, lo agrupo por país y me devuelve este valor, el máximo. Y este parámetro que está acá, está porque cuando yo hago el group by en Python, me devuelve este parámetro por el cual yo agrupo, me lo devuelve como un índice. Entonces después cuando yo quiera hacer cosas, por ejemplo, cuando yo quiera hacer el gráfico y le quiera poner, asignar a cada país su valor, no voy a poder porque el país va a estar como un índice y yo lo necesito como un valor. Entonces lo que hace esto es que me lo deja en este mismo formato que está acá. ¿Ya? Entonces miremos esto. ¿Cómo lo miro? Vacuna PC.g. Tenemos los primeros 20. Entonces ahora ya vemos que funcionó, o lo agrupa, pero quizás me gustaría que estuviera ordenado, para mirar mejor. Entonces primero lo ordenamos, le decimos sort values, y lo vamos a sortear por esta columna que está aquí. Entonces acuérdense que esto va en formato lista. Eso va en formato lista porque, por ejemplo, a veces uno quiere ordenar una planilla por más que una columna. Entonces, digo, primero ordenámela por esta, después por esta, entonces meto todo eso en una lista. Que me lo ordene por esa columna y en orden descendente. Le voy a decir, ascending igual a eso. Y veamos los primeros 20. Ah, y aquí me está mostrando lo mismo porque sorteé los valores, pero no la guardé en la variable, entonces esta variable sigue siendo la anterior. Entonces, vacuna, PC igual. A ver, ahí sí. Entonces, por ejemplo, acá en Chile hemos vacunado, o sea, se han vacunado a 11 personas cada 100 personas, o sea, se podría decir que a un 11% de la población. Bien, entonces ahí tenemos los datos en un formato que ya nos sirve. Entonces ahora vamos a hacer la gráfica. Entonces ahora vamos a usar algunas librerías. La primera es que vamos a importar matplotlib.pyplot, si no me equivoco. Sí, pyplot as plt. Entonces esta es la librería de los gráficos. Vamos a importar Seaborn as cbn. Y eso por ahora. Entonces ahí están las librerías. Y vamos a la gráfica. Entonces, un segundo, ¿qué es lo que vamos a hacer en la gráfica? Ya, aquí vamos a ver algo. Por ejemplo, veamos los países que están incluidos en esta base de datos. Entonces, países, vamos a tomar la planilla y vamos a tomar solamente la columna entity, que es donde están los países. Después vamos a decir como... Ah, no, este está de más. Este lo puedo sacar. Lo puedo sacar. A ver. Si yo hago países.columns. Ah, esto no está como data frame. Quiero ver la lista de todos los países. Entonces vamos a decir países igual
Vamos a transformar eso a un data frame. Y así podemos ver los nombres. Ay, ¿por qué no me los muestra? Claro, estoy viendo solamente, cuando hago columns, yo estoy viendo las columnas. Ya bueno, aquí tengo los países. Son todos los países. Entonces supongamos que son muchos, entonces si yo quiero hacer ese gráfico que estaba acá, se fijan, me muestra algunos países nomás. No me muestra todos los países del mundo porque sería feo. Ya, entonces, ¿cómo lo hacemos para ver solamente algunos países? Eso es lo que quiero hacer. Entonces, lo que vamos a hacer es que los países que nosotros queremos graficar, lo vamos a escribir. A ver, voy a eliminar esto. Lo vamos a escribir en una lista. Entonces, vamos a graficar aquí, tengo, si no me equivoco, puros países de Latinoamérica. Ya, esos van a ser nuestros países. Ahora, nuestros datos son estos y contiene a todos los países. Pues lo que vamos a hacer es decir, que ahora nuestros datos, vamos a decir, toma nuestros datos y selecciona solamente de todos los países que están, solamente los que calzan con esta lista de países que tengo aquí. Entonces, si ahora vemos esto, una PC. Ahí está. Solamente los países de Latinoamérica. Y así yo voy, ahí ustedes después pueden jugar y si quieren ver, comparar países de otros continentes o de diferentes continentes, lo pueden hacer con eso. Entonces ya estamos listos para ir al gráfico. Creo que no hay preguntas en el chat, ¿no? Ya. Eh, Ya, entonces para el gráfico, vamos, lo primero que uno hace es que crea este. TLT viene de lo que importamos acá de Matplotlib. Y este figure lo que crea es es solamente una ventana. No me va a hacer ningún gráfico. Es la ventana en donde van a ir mis gráficos. ¿Ya? Entonces, luego de eso, vamos a crear nuestro gráfico. Y le vamos a llamar plot. Entonces, para hacer el plot, vamos a ir a nuestra librería CNS. Vamos a ir a barplot. Y le vamos a decir, le vamos a decir acá. Vamos a decir, en el eje X del barplot, dame los totales de vacunados cada 100 personas. Y en el eje Y, dame los países. Ya, pero esto está mal, porque no es top 20, sino que debería ser vacunas PC entity. Y este palette lo que me hace es que yo aquí puedo cambiar la paleta de colores. Miren, se los voy a mostrar. ¿Dónde está? Acá. Estoy compartiendo pantalla completa, ¿cierto? No solo la página. ¿Ven esto? ¿Qué puse? Ya, casi. Entonces, aquí están todas las paletas de colores que uno puede elegir para su gráfico en Python. Y aquí igual hay algo importante porque si se fijan hay como distintas categorías. Entonces, por ejemplo, estas que son secuenciales, se tienden a usar en cosas que son datos de alguna manera que están ordenados, que yo puedo decir, este es mayor a este. Y acá hay otros que son los divergentes, y si se fijan,
esto, ¿qué es lo que hacen estos? Son útiles cuando yo tengo datos que de alguna manera como que son cíclicos, como que dan una vuelta, ¿ya? Entonces, para que lo tengan en consideración cuando hagan su gráfico. Hay un curso en la U de visualización de datos y ahí hablan como súper en profundidad de esas cosas. Ya, entonces yo aquí le puse, ¿cuál fue? Hay tantas que ya no sé dónde está. Pero ahí seleccionan una de esas paletas y se va a hacer el gráfico con esos colores. Entonces, a ver qué pasa si hago esto, probablemente no pasa nada. SNS no está definido, el importe mal, sí, por importe mal, SNS. Aquí los datos que yo estoy usando son vacunas PC. Vacunas PC no está definido, se llama vacuna. Ya, ahí está el gráfico así como en bruto. Entonces, estos colores los asigna en base a esta paleta. Y esto sí un orden, por ejemplo, acá siempre va a asignar este, no sé, pues este más blanco a los que estén más cercanos de cero y este más oscuro a los que estén más cercanos al máximo. Entonces ahora, para que esto se vea más bonito, podemos, o más informativo, lo que voy a hacer es agregar aquí el porcentaje, porque si lo miro así a veces como que no sé bien la diferencia. Entonces, para eso vamos a usar esto. Creo que hay una pregunta. No, no. Entonces aquí, ¿qué estoy haciendo acá? Eh, ya, este I en el fondo es como cada uno de los países. Entonces estoy diciendo como, toma un país y cada país va a tener un valor que va a ser este porcentaje y va a tener un nombre que es el nombre del país. Eh, y eso está adentro de este, eso enumerate y zip lo pueden obviar, después si quieren lo puedo mencionar, pero lo que está haciendo es que lo está buscando adentro, o sea, de aquí me saca el valor y de acá me saca el precio. ¿Ya? Lo que pasa es que eh, yo no puedo iterar directamente sobre una tupla, que es lo que está acá, entonces por eso necesito estos comandos. Ya, y luego, ¿qué hacemos? Este plot es nuestro gráfico, y es el gráfico, acuérdense, todo en Python es un objeto, entonces este objeto tiene uno de sus atributos, es el atributo texto, y que tiene un montón de argumentos que, a ver si ahí salen. Sí, tiene un montón de argumentos que son X e Y, que son las posiciones en el plano, así como en el eje cartesiano. El S, que va a ser la etiqueta. Y nosotros estamos usando aquí este, ya voy a ir paso por paso. ¿Qué le voy a decir yo? Le voy a decir en el eje X, dame el porcentaje. O sea, es decir, yo quiero que la etiqueta vaya, por ejemplo, aquí. Ahora en el eje Y, dámelo a la altura de esta etiqueta del país. Que acuérdense que les dije al principio que el I era cada uno de estos países. Y ese menos 005 es solamente para ajustarlo. Nada más que eso. Este F, esto es algo que en Python se llama F-strings. Es algo súper útil que me permite, a ver, un segundo. Claro, lo que va a hacer es que en cada iteración, este for va iterando. Cada uno de los países me va sacando un país y me va sacando un valor. País y valor. Entonces, en cada uno de esos ciclos, yo le estoy diciendo, ponme aquí en la etiqueta, ponme el valor que está asociado a ese país. Y este punto 2F lo que hace es que me dice el formato en el que va a ir. Entonces aquí yo le estoy diciendo, dámelo en decimal. ¿Ya? Y el size es el tamaño del texto. Entonces, después de esto, si yo lo ejecuto, me va a faltar algo que es decir que me muestre el gráfico.
Veamos si funcionó o... A ver, vamos a pasar. Vacuna PC. Y este es vacuna PC. Entonces ahora ya está un poco más bonito. Ahora podemos hacer lo mismo que hizo Esteban, de que esto tiene temas. Pero antes de ir a los temas, cambiemos los nombres de los ejes. Entonces eso es fácil. Eso lo que hacemos. El show siempre tiene que ir al final de todo. Entonces lo vamos a hacer al final. Para cambiar el nombre de los ejes, vamos a nuestro objeto gráfico que es el plot y vamos a su atributo set. Y vamos a setear los ejes. Entonces vamos al xlabel. ¿Cómo llamamos a esto? Aquí va el vacunado, el porcentaje de población vacunada. Vamos a nuestro gráfico, vamos al atributo y al eje Y. Y estos son país. País, yo tilde en la... ¿Sabes cómo queda ahora? Porcentaje de población vacunada y país. Ya, entonces ahora, por ejemplo, tenemos temas. Entonces yo puedo poner un tema, por ejemplo, para hacer eso, eh, vamos a nuestra figura y le decimos style.use. Aquí yo voy a hacer uno que es dark background. Ah, pero me quedó feo. Ahí está. Ya, y hay muchos temas, hay distintos temas que se pueden usar. Se los muestro. Les mando el link al tiro. Entonces ahí están todos los temas, acá me aparece el nombre, ese por defecto, clásico, Solarize, aquí está el que usé yo ahora, back. Y ahí está nuestro gráfico, entonces ahora también se puede agregar un título, sería hacer plot.title y entre paréntesis el texto del título. Ya, entonces eso era lo primero. Sí. Ya, aquí tengo dos gráficos que puedo hacer. ¿Qué prefieren? ¿Que haga el gráfico de caso, evolución de caso en el tiempo? ¿O hago estos mismos datos, pero en un mapa que me muestre el porcentaje en cada país, en un mapa? Y que cada país va a estar pintado en base a ese porcentaje. Hay un voto por el mapa. Isidora. Maca también vota mapa. Esteban, mapa, ya. Listo. Emanuel, mapa. Ya, entonces para el mapa vamos a usar la misma librería que usó Esteban, que era Plotly. Al final, él usó Plotly, nosotros igual vamos a usar Plotly. Ya, entonces importamos Plotly Express as PX. Luego les mando el link de unos datos que vamos a usar. Ah, no, pero vamos a usar lo mismo en las vacunas. Un segundito. Nada, que estamos listos porque ya tenemos los datos, tenemos todo, entonces. Sí, los datos ya los tenemos, entonces miren, esto vamos a demorar un minuto. Entonces, este es el código, se lo explico.
Vamos a nuestra librería Plotly. Vamos a este tipo de mapa, se llama, no sé cómo se pronuncia, Choroplet. ¿Ya? Donde son estos mapas en donde pintamos cada país en base a algún atributo. ¿Ya? Entonces vamos a decir locations, este es un atributo propio de la función Choroplet, entonces le vamos a decir que, ¿cómo le vamos a decir a la función dónde están los países? Bueno, en base al nombre del país. Esas son las locaciones. Y después le decimos, ¿cómo lo ubica? En base al nombre de los países. Entonces luego le damos, en base a qué vamos a estar pintando cada país, lo vamos a pintar en base al porcentaje, se me movió, en base al porcentaje de vacunados. Este gráfico es interactivo, entonces cuando nosotros pongamos el mouse encima de un país, ¿qué es lo que vamos a mostrar? Vamos a mostrar el nombre. Ahora, ¿cómo lo vamos a pintar? Lo vamos a pintar, no sé por qué se me mueve esta cosa, lo vamos a pintar con una escala continua, que tiene ese nombre, que es una escala de colores, simplemente. Ahora aquí le vamos a decir los valores, píntamelo desde entre 0 y 15. Ya vamos a ver por qué eso, y un tipo. Y no funciona. ¿Por qué no funciona? Me equivoqué en el nombre de los datos. Mis datos se llaman, nuestros datos... No, ¿por qué se me mueve esta cosa? Los datos se llaman vacuna PC. A ver, ahí está la magia. Pero no, me lo pintó medio feo. Por ejemplo acá, ¿qué no me pintó este? No sé por qué no me lo pintó todo. Déjenme ver algo, a ver. Ahí está, no tengo idea qué fue lo que pasó. Y entonces esto es que acá no pintó, eso está bien porque no hay datos. No están los datos de esas vacunas. ¿Y por qué 0 a 15? Bueno, le puse que me lo pintara entre 0 y 15 porque el porcentaje más grande que hay anda más o menos por el 15. Entonces, si yo acá le pongo un número muy grande, me lo va a pintar todo más o menos uniforme. Y esto es interactivo, uno puede ir a hacer zoom, se puede mover en esto. Bien cachado. Ya son 10 para las 9, así que estamos como en la misma hora de ayer. Yo creo que estamos bien. No sé si tienen alguna duda, algo que quieran preguntar, ya sea de lo que vio Esteban, de lo que vi yo. Sí, cualquier cosa nosotros encantados en responderle. Así es. Aquí es entretenido, pueden jugar con esta cuestión del mapa, le pueden cambiar la escala con esto. Este link se los mando. Pueden cambiar los valores que están graficando. Ahí uno se puede ir poniendo creativo, o pueden buscar otros datos, pueden hacer, no sé, buscar datos de ingresos, de desigualdad.
Los códigos sí, va a estar, vamos a subir todo, todo va a estar disponible. Máximo se van a estar, si no se los mandamos por mail, van a estar el lunes, cuando tengamos lista la página web. Ahí van a estar los videos, los códigos, los HTML. Ya no sé, o sea, yo como comentario, a mí igual me gusta harto el ggplot. Tiene una sintaxis bien cómoda para hacer gráfico. Sí, eso es como lo entretenido, como la sintaxis de gráficos a través de capas. Sí, Y sí, también porque tiene como muchos temas, uno puede como instalar muchos, hay muchos packages con temas para ggplot aparte de los que les mostré. Está como por ejemplo el de BBC Plot, hay mm, otros más que no me acuerdo bien. Pero ya tú uno puede hacer como estos mismos gráficos de mapas también en ggplot con otros packages. sí, Es po, como bien interesante como todo en verdad, también esta parte de Python. mm. Por ejemplo, yo creo que quizás este gráfico que hice aquí, me da la impresión que hacerlo en ggplot es más fácil. Sí o sí. Creo que esto mismo se puede hacer en ggplot, todo. Sí, o sea, al final todas las cuestiones uno las puede hacer acá o allá, sí, depende de lo que se le hace más cómodo a uno. Sí, o depende de lo que le exijan también. Ah, sí, pues, A veces como que no pasa por uno ver si lo hace en Python o en R. claro. Entonces, bueno, como ya desde ya saber cómo se hace todo esto. Sí, pues, hay pegas que te piden por el tema que todos trabajan en un solo lenguaje. Eh, Eso no sé qué más decir. Estaríamos, parece. Eso, mañana como que la idea es como aprender todo o ya empezar a aprender lo que es Remardon y Jupyter Notebook, que van como tomados de la mano dependiendo del lenguaje. Claro. Al final como que el taller como que le entrega el set completo como para hacer el informe, así como aprender a hacer un análisis con dplyr, aprender a hacer los gráficos y después hacer como una especie de mini informe o un informe con RMartin o Jupyter. Sí, pues. Y bueno, esa cuestión de después de andar copiando cosas de acá y la llave para allá. Sí, pegar una imagen o a crear una tabla en Word después con lo que dio en R o como que la idea es como globalizar todo, tener todo en un solo ambiente. Sí, no, esa cuestión es filete. Bueno, ahí Júpiter es lo mismo, es como la misma idea, pero de nuevo en dos mundos distintos. Ujú. Ya, estamos entonces.